Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dado el problema técnico que hemos tenido este martes, vamos a grabar la clase hoy. Y también para los que estuvieron el martes pasado y probablemente no han entendido mucho, por lo menos esa sensación me llevé, así que van a tener la oportunidad de repetir la clase. Hoy vamos a ver un dispositivo eléctrico muy importante que se llama capacitor, es uno de los más importantes que existen. Y es bastante sencillo, o sea, simplemente consiste en dos placas conductoras que están próximas una cerca de otra, y estas placas se cargan con carga eléctrica. O sea, se produce una diferencia de potencial entre ellas. Una de las preguntas que me habían hecho hace un tiempo es cómo se hace para tener un campo eléctrico uniforme. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se va a hacer eso. Supongamos que tenemos una placa cargada con carga positiva y otra cargada con carga negativa. Nosotros sabemos cómo son los campos eléctricos, ¿no? O sea, recuerdan que en un conductor el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie, por lo tanto, en este caso, por ejemplo, va a ser solamente en esta dirección. Como es un campo, como es una carga positiva, va a ser saliente, o sea que acá va a haber un campo eléctrico que es así, ¿no? En esta dirección, pero en realidad va a ser así. Toda esta dirección va a ser para allá y toda esta dirección acá, todo esto va a ser hacia abajo, va a ser saliente, ¿no? O sea que acá va a haber todo un campo saliente perpendicular a la superficie, y acá tendrá que haber un campo que es así, que es en esta dirección. Ahora, por otro lado, la otra placa también el campo tiene que ser perpendicular a esa placa, porque hemos visto esto, ¿no? No pueden existir en un conductor componentes que sean paralelas a la superficie. Entonces solamente va a haber componentes perpendiculares, pero esas componentes perpendiculares ahora, al ser una carga negativa, van a ser entrantes, o sea que esto va a ser así. Y acá, en cualquier otro lado de la placa, esto va a ser entrante. Estas son líneas verticales, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que vemos es que afuera, del lado de afuera de la superficie, vamos a tener campo hacia arriba y hacia abajo. Un campo hacia arriba proveniente de esta capa y hacia abajo proveniente de esta. O sea, se van a anular estos campos. Este campo se va a anular con este con este. O sea, todos estos campos se van a anular. Y acá pasa lo mismo. O sea que afuera de este dispositivo no va a haber ningún campo. En cambio, adentro, todos los campos tienen la misma dirección. Van desde el positivo hacia el negativo. O sea que adentro vamos a tener un campo eléctrico uniforme. Va a tener un valor que va a depender de qué es lo que hay acá adentro, si hay vacío, si hay algún dieléctrico o algún material. Y va a depender de la densidad de cargas que tenga en esta placa. No importa el valor que tenga el campo, lo importante es que tenemos un dispositivo que nos permite tener un campo eléctrico uniforme. ¿Tá? Bueno, ahora sí podemos pasar al capacitor. Eh, si nosotros aplicamos una diferencia de potencial entre... acá tenemos un dispositivo que es la batería, que no lo hemos visto en detalle, pero es un dispositivo que genera una diferencia de potencial. Y hemos visto que en un conductor, todos los puntos que están conectados por un conductor tienen el mismo potencial. O sea que dentro de este cable, al ser conductor, todos los puntos que hay acá, todos los puntos que hay acá, toda esta placa va a tener la misma diferencia de potencial con todos los puntos que hay acá, que va a ser la carga de la batería. ¿Ah? O sea que entre estas dos placas se va a generar una diferencia de potencial, que es la misma que va a tener la batería. Eso es lo más importante de todo. Y luego, cuando hay una diferencia de potencial, se genera un campo eléctrico. Cuando hay un campo eléctrico, se generan fuerzas. Entonces, acá van a haber fuerzas, que son fuerzas de repulsión, de atracción. En definitiva,
esta parte, al estar positiva, va a traer cargas negativas y viceversa. Nosotros lo podemos ver como, por ejemplo, acá, una cosa importante, ¿no? La diferencia potencial es la energía, recuerden que es una entidad relativa, ¿no? Nosotros podemos tener una energía potencial en el armario, en el tercer estante, pero a su vez, ese tercer estante puede estar en el séptimo piso. O sea, una cosa es la diferencia de energía potencial con el suelo donde estoy yo parado ahora, y otra cosa es desde el suelo donde yo estoy parado hacia, no sé, depende en qué piso estoy, pero ese valor relativo no importa mucho. O sea, yo puedo poner el cero de la energía potencial en el infinito, lo puedo poner en, no sé, en la Tierra, qué sé yo. Hay distintas maneras de definir el cero. Lo que importa es la diferencia potencial relativa. O sea, yo sé que entre estos dos puntos va a haber una diferencia potencial, un delta B que está acá. Ahora, la verdad, el potencial específico que hay acá y el que hay acá no me importa, porque eso es relativo. Ahora, esa misma diferencia potencial va a ser la que está acá entre estas dos placas. Cuando hay una diferencia potencial, hay una carga. Cuando hay una carga, cuando hay un campo, se produce un movimiento de carga. Entonces yo puedo pensar como que acá hay un exceso de electrones respecto de esto, y esos electrones tratan de ir, se ven atraídos por este potencial positivo. O sea, recuerdan que el potencial positivo produce una especie de atracción. Los electrones van hacia donde el potencial está positivo, ¿no? Entonces, acá se van a juntar un montón de electrones que tratan de saltar, pero no pueden, porque acá no es un conductor. Acá hay vacío o hay aire, entonces si no tenemos una suficiente diferencia potencial, no van a poder saltar de una placa a otra. Por ejemplo, en un rayo, la diferencia potencial es tan alta que, bueno, se produce se rompe, digamos, una parte de la atmósfera y por ahí pasan las cargas. Lo mismo puede pasar cuando ustedes ven una chispa, cuando ven ese tipo de cosas, eso, bueno, se forma un plasma que por ahí se conduce la electricidad, pero en general, si no estamos hablando de voltaje de miles de voltios o de millones de voltios, no va a pasar nada. Simplemente va a haber una acumulación de cargas acá y una acumulación de cargas acá. Recordemos, la acumulación de cargas positivas o acumulación de cargas negativas no importa cuál de las dos es la que se está moviendo. Lo importante es que entre acá y acá va a haber una diferencia de carga. Acá van a haber cargas positivas, acá, que quieren atraer a estos electrones, acá van a haber electrones, cargas negativas, que van a querer ir hacia este lugar donde los está tratando de recibir. Ahora, ¿cuánta carga se va a poder acumular acá adentro? ¿Cuántos coulombs vamos a poder meter adentro de esta placa? Bueno, eso va a depender de un montón de cosas. ¿De qué puede depender? Puede depender de si gana Boca hoy o no. Sí, puede depender de un montón de cosas. ¿De qué es lo que no puede depender? Y no puede depender del voltaje ¿no? Porque justamente vamos a buscar una relación entre el voltaje y las cargas. Esa relación entre el voltaje y las cargas, o sea, cuántas cargas voy a poder almacenar dado una cierta diferencia de potencial, es una constante, es algo que depende de este dispositivo. Eso se va a llamar capacidad. O sea, esa propiedad se va a llamar capacidad. Este dispositivo se va a llamar un capacitor. A veces le dicen condensador. ¿Tá? Y sirve para eso, para guardar cargas. O sea, yo, una vez que esto está cargado, yo puedo retirar esta batería. ¿Por qué? Y porque estas cargas se están atrayendo. Entonces las cargas que se guardaron acá van a quedar guardadas. Entonces, una vez que, lógicamente, que después de un tiempo, bueno, esto se puede desvanecer, pero en principio esto es un capacitor, quiere decir que te guarda cargas, ¿no? O sea, es como el cargador que ustedes tienen en la batería. Lo enchufás, generas las cargas y listo, quedó ahí. Quedaron estas cargas. Después se van a ir usando, lo usarás para otras cosas. ¿Está? Ahora, esa cantidad, qué tan bueno es este aparato para
juntar cargas se llama capacidad. O sea que la definición, estas tres rayitas quiere decir que es una definición. La definición de capacitor, la definición de capacidad quiere decir la cantidad de cargas que puedo almacenar dada una diferencia de potencial determinada. Por supuesto que esto tiene unidades, ¿no? O sea, cargas es coulomb, diferencia potencial es volt, o sea, coulomb sobre volt, y se llama farad. Esa unidad se llama farad. Ahora, el farad es una unidad extraordinariamente grande. Para tener un capacitor de un farad necesitamos unas placas así del tamaño de la Tierra. Entonces, lo que se usa es el microfarad o el picofarad. Esto es 10 a la menos 6 farad y esto es 10 a la menos 12 farad. Estas son las unidades que van a ver comúnmente. El farad es muy grande. Ahora sí, veamos, ¿cómo podemos adquirir un capacitor que sea mejor que otro? Bueno, en principio hay muchos tipos de capacitores, pero para los capacitores estos planos, que son dos placas enfrentadas una a la otra, lo que tenemos es, claramente tenemos dos cosas acá que van a afectar la capacidad. Una es qué tanta superficie está enfrentada entre ellos. O sea, cuanto mayor sea la superficie que esté enfrentada, mayor va a ser la cantidad de cargas que vamos a poder meter acá adentro. Tiene bastante lógica pensar eso, ¿no? O sea, si esto tiene una superficie muy grande y entrarán muchas cargas, se podrán distribuir y se podrán atraer mutuamente. Si esto es chiquitito y las cargas ya se van a empezar a repeler, no van a querer venir hasta acá y hacer toda esa historia, entonces no va a poder haber tantas cargas acumuladas. El segundo punto es la distancia entre las placas. ¿Por qué? Porque si la distancia es muy grande, y no va a haber un campo importante, y no se va a sentir tanto la necesidad de traer cargas de acá, y como que no va a funcionar esto, no va a haber una distancia en la cual ya ni siquiera se van a dar cuenta esta placa de que hay otra allá del otro lado. Entonces esta distancia tiene que ser muy chiquita. Por eso la capacidad va a ser proporcional a la superficie e inversamente proporcional a la distancia. Y dado que esto es una proporcionalidad, cuando queremos escribir una fórmula, tenemos que escribir una constante. O sea, esto quiere decir proporcional y esto quiere decir igual. Cuando ponemos igual, hay que buscar cuál es la constante. Y resulta que la constante esa resulta ser una constante muy conocida por nosotros. Es el epsilon 0, que es nada más ni nada menos que 1 sobre 4pi KE. KE es la constante de Coulomb, ¿no? O sea, se empieza a cerrar todo acá de que no es algo completamente desconocido. Esta se llama el epsilon 0, el 0 quiere decir el vacío, o sea que si acá hubiese vacío, la capacidad sería esta. Nosotros podemos mejorar la capacidad, ¿cómo? Poniendo en el medio de esto, no vacío, sino algún material que sea aislante, tiene que ser aislante para que no se vaya en la carga, pero que ayude a comunicar una placa con la otra, ¿no? Es como cuando tenemos conductores de calor o conductores que no es estrictamente conductor de la corriente, pero ayuda a comunicarse. Es como, ¿se acuerdan cuando en la yerba mate se alineaban los campos? Bueno, no circulaba corriente por ahí, pero es como que la información se transmitía. Entonces, si ponemos acá un material dieléctrico, podemos aumentar la capacidad muchas veces. Podemos tener un capacitor mucho más grande. Acá tenemos un ejemplo de un capacitor. Este es un capacitor de los más comunes que se ven. Si ustedes abren algún aparato electrónico van a ver unos cilindritos así de plástico, y lo que tienen adentro es esto, son dos placas metálicas, dos papelitos, ¿no? O sea, son dos papeles metalizados con un aislante en el medio, y para que la superficie sea muy, muy, muy grande, lo que se hace es, se hace una placa grande, pero se la enrolla, y se termina teniendo un cilindrito muy, muy chiquitito. Entonces, de esa manera se logra optimizar, ¿no? Porque se tiene un capacitor chiquitito, pero en realidad es una superficie sumamente grande. Vos no podés tener un celular y adentro un capacitor que sea una cosa gigante. Entonces, hay que optimizar todo este tipo de cosas. Otro capacitor muy interesante es es el keyboard.
las teclas de su computadora son capacitores, o sea, tenés una placa, otra placa, y en el medio tenés el dieléctrico. Y al apretar, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás variando la distancia. Y al variar la distancia, ¿qué estás haciendo? Variando la capacidad. Entonces hay un circuito electrónico que se da cuenta que está variando la capacidad en donde dice B, y ese cambio de capacidad produce una señal, alguna información donde le estás diciendo al tipo, che, pará, estoy apretando la letra B. Y después, bueno, se codificará todo eso como hay que codificarlo. Pero básicamente la información pasa por el cambio de la capacidad. Bueno, acá les dejo un problema, es muy simple, les doy el área, les doy la distancia, hay que calcular la capacidad, y después te pregunto cuántas cargas, qué cantidad de cargas puedes almacenar si te doy 3 volts. Bueno, si sabes la capacidad y sabés la diferencia potencial, simplemente despejás y sacás Q, ¿no? O sea, C es Q sobre B, Q es C por B, ¿no? Es muy simple. Entonces, hagan este problema, es importante que lo hagan. Si lo hacen, se dan cuenta que es una pavada, quiere decir que entendieron todo lo que dije, porque hasta ahora no dije nada demasiado difícil como para... Otro problema es, se quiere construir un capacitor de placas paralelas, ¿no? O sea, lo que estamos viendo. Acá tenés el área, y justamente acá lo que te doy es la capacidad, y yo quiero obtener una cantidad de cargas determinada. Eso es lo que quiero guardar. Entonces ahora, bueno, ahora te pregunto la distancia. Es lo mismo, ¿no? O sea, si epsilon 0 vale ese valor, vos tenés A sobre D por epsilon 0, podés calcular la capacidad, y si vos querés la capacidad y querés epsilon 0, lo despejás de esa forma. Bueno, ejercicios muy fáciles. Acá tenemos el símbolo. Cuando ustedes vean un circuito eléctrico, no van a ver dibujadas dos placas así, van a ver esto. Así como no van a ver dibujada una batería, sino que van a ver esto, así van a ver un capacitor. No confundan el símbolo de capacitor con el símbolo de batería. El símbolo de batería tiene uno más grande, el más grande quiere decir que es positivo, ¿no? Entonces, esto que está acá es simplemente, se dibuja con este circuito simbólico, donde lo que te está diciendo es que, bueno, esta pata de la batería está conectada con esta placa del capacitor. Todo esto, en realidad, es un único punto, porque todo este punto está al mismo potencial, y todo este punto está al mismo potencial. O sea que entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial, que es este delta B, que es la misma que está en la batería. O sea, todo esto es un conductor, ¿tá? Este circuito donde yo agarro un cable y lo conecto al capacitor está representado por esto, pero en realidad esta placa y esto es todo un mismo punto, ¿no? En lo que respecta al circuito eléctrico. Ahora vamos a ver una cosa importante. ¿Qué pasa si yo conecto dos capacitores en paralelo? ¿Qué quiere decir en paralelo? Que una pata del capacitor está conectada con una pata del otro capacitor, mientras que las otras dos patas están conectadas también. O sea, el C1 y C2 tienen conectadas una pata y otra pata, ¿no? Y todo eso va conectado a la batería. O sea que el circuito de esto es simplemente este circuito, ¿no? Así se ve como es un circuito en paralelo. Ahora, tengan cuidado, ¿no? Porque un circuito en paralelo no quiere decir que está alineado de esta manera, ¿no? O sea, yo puedo dibujar un circuito que sea paralelo y que sea una cosa así. Acá tengo un capacitor, y acá tengo otro capacitor, y esta pata está conectada con esta, y qué sé yo. Y de acá sale un coso, y de acá sale otro. Bueno, acá tengo esta pata conectada con esta y esta con esta, ¿tá? Eso es lo que yo tengo que ver, que las dos, que por separado los pares están conectados, ¿sí? O sea, tengan cuidado, porque esto engaña un poco, ¿no? O sea, esto también es un circuito en paralelo. Bien, ahora, supongamos que yo quiero reemplazar este circuito por un capacitor equivalente. O sea, ¿qué quiere decir equivalente?
y que nadie se dé cuenta que yo, en vez de poner dos capacitores, puse uno solo. ¿Qué quiere decir nadie se dio cuenta? Nada, todos los parámetros del sistema son los mismos, o sea, acumula la misma carga que este sistema, la diferencia de potencial es la misma que había antes, todo lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo que tengo que mirar es qué es lo que ocurre acá. En primer lugar, lo que yo veo es que el capacitor C2 tiene una diferencia de potencial que es la misma que dB, o sea, dB2 es igual a delta B, y dB1 es igual a delta B, o sea, la diferencia de potencial en capacitor 1 es igual a la diferencia de potencial en capacitor 2, es igual a la diferencia de potencial en la batería. Eso es lo primero que yo noto. Y lo segundo que noto es que este capacitor va a acumular una carga Q2 y una carga Q1 que dependen de las capacidades, ¿no? O sea, esta puede ser grande, esta chica, no sé, depende de qué tan bueno es este capacitor y qué tan bueno es este. Lo que sí yo sé es que este capacitor va a tener que acumular una carga que sea Q1 más Q2. Y eso va a representar que este capacitor equivalente me reemplace a todo este sistema. ¿Está? Vayamos ahora a los números. Q, que es la carga total, que es la carga que va a tener este capacitor, se puede escribir como Q1 más Q2. Y Q1 es C1 por delta B y Q2 es C2 por delta B. O sea que Q va a ser C1 por delta B más C2 por delta B, estoy escribiendo Q1 más Q2, y acá puedo sacar factor común, delta B, y me queda C1 más C2 por delta B. Ahora, por otro lado, en este circuito, yo voy a tener Q, voy a tener delta B, y voy a tener la capacidad de este capacitor equivalente, ¿no? Entonces voy a poder escribir que Q es igual a capacidad equivalente por delta B. Ahora fíjense, tengo Q es igual a algo por delta B. Q es igual a algo por delta B. Quiere decir que ese algo tiene que ser igual a ese algo. O sea, capacidad equivalente tiene que ser igual a C1 más C2. ¿Ah? Esa es muy simple, una demostración muy simple de cómo hago para reemplazar esto. O sea, suponete que vos tenés un capacitor vos necesitas un capacitor de 8 microfaradios, pero no tenés uno de 2 y uno de 6. ¿Qué haces? Lo pones en paralelo. Pones el de 2 acá, el de 6, 2 más 6 es 8. ¿No? O sea, es una forma de usar, cuando no tenés esos valores, los reemplazas. Si tenemos muchos capacitores en paralelo, bueno, en la cuenta es exactamente la misma. En vez de poner Q1, Q2, vas a poner Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si tienes muchos capacitores en paralelo, simplemente podés reemplazar todos esos capacitores por un único capacitor que sea la suma de las capacidades de cada uno. Un ejemplo, bueno, acá tenemos uno de 3, uno de 6, uno de 12 y uno de 24 microfaradios. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente? O sea, yo podría sacar todo esto y poner un único capacitor. ¿De cuánto? Y de 3 más 6 más 12 más 24, o sea, de 45 microfaradios. Si hago eso, nada, nadie se va a dar cuenta. ¿Está? Ahora me pregunta, ¿cuánto vale la carga Q3 que se acumula en este capacitor? ¿Cuánto se acumula acá? Bueno, acá la carga que se va a acumular acá depende de este capacitor. O sea, vos tenés, dijimos que Q es C por delta B. Bueno, acá es 12 microfaradios por 18 volts, porque todos tienen el mismo delta B. Eso me va a dar una carga, en este caso 216 microfaradios. Podés calcular esta, y obviamente que la suma de todas las cargas te va a dar la carga total, ¿no? Entonces, la pregunta que sigue, obvia, es cuánto vale la carga total. Bueno, la carga total la puedo calcular de dos formas. La puedo calcular sabiendo la capacidad equivalente, o sea, si tengo acá 45 microfaradios, puedo hacer 45 por 18, o puedo calcular la carga acá y acá, sumar todas esas cargas, y me va a dar el mismo valor que tiene que ser 810 microfaradios. Y para finalizar, ¿cuánto vale la carga que acumula un capacitor respecto a la carga total que hay acumulado en el sistema? Bueno, es muy fácil. Van a ver que QI sobre Q total es lo mismo que CI sobre C total, sobre C equivalente, ¿no? O sea, esta cuenta les va a salir
haciendo simplemente las cuentas, o se puede derivar, es muy fácil de derivar. ¿Está? Bien, y ahora viene el otro ejemplo. Este es un poquito más complicado, que son los capacitores en serie. ¿Qué quiere decir en serie? En serie quiere decir que solamente dos de sus placas están conectadas. O sea, perdón, solamente una, ¿no? O sea, una placa de un capacitor está conectada con la otra. Las otras dos no están conectadas. O sea, yo puedo dibujar este circuito como si fuera un circuito paralelo, pero no lo es. Esta pata de acá no está conectada por esta. Esta está conectada a la batería, esta está conectada a la batería. No están conectadas, no es el mismo punto. Esto que está acá es el mismo punto. Todo esto de acá es el mismo punto. Pero esto no. ¿Está? Entonces, ahora, lo que yo tengo, la diferencia de potencial que hay en la batería, no es la diferencia de potencial que hay acá. Acá va a haber una diferencia de potencial entre esta placa y esta, que es delta V1, entre esta placa y esta va a haber una diferencia de potencial que es delta V2. Entonces ahora cada capacitor va a tener su propia diferencia de potencial, o se dice su caída de potencial. Cada uno va a caer distinto potencial, ¿no? Pero yo sé que toda esta diferencia de potencial, la suma de esto más esto, me tiene que dar esto, la energía se conserva, ¿no? Entonces, quiere decir que esta diferencia de energía potencial está simplemente repartida, pero entre este punto y este punto hay una diferencia de delta V, o sea que delta V1 más delta V2 tiene que ser delta V. Ahora, ¿qué pasa con las cargas? Bueno, esto es un conductor. Entonces, si yo tengo acá cargas negativas, significa que esas cargas negativas hay un exceso de electrones. ¿De dónde vino? Y salió de acá. Porque esto está conectado, ¿no? Y esto llevó a un equilibrio. Entonces, lo que ocurre acá no pueden haber más cargas positivas de las que le falta esto, ¿no? O sea, acá no pueden faltar más electrones de los que faltan acá. Simplemente se hizo un desplazamiento, entonces estas dos placas quedaron no con la misma carga, ¿no? Porque esta quedó con carga menos Q, pero esta quedó con más Q. Y ese número Q tiene que ser el mismo. O sea, el valor de Q acá y acá tiene que ser el mismo. Y por supuesto que en un capacitor las cargas que se acumulan en una placa son iguales a las que se acumulan en otra. O sea, si acá tenemos más Q, acá tenemos menos Q. Y acá lo mismo, si acá tenemos menos Q, acá tenemos más Q, ¿no? O sea, que lo interesante, antes teníamos la misma diferencia de potencial en los capacitores, ahora lo que tenemos es la misma carga. Todos los capacitores en serie van a tener la misma carga, pero van a tener distinta diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar todo este sistema por un único capacitor equivalente? Bueno, la idea es la misma de antes. Vamos a hacer ecuaciones, ahora vamos a poner diferencia de potencial total, es la diferencia de potencial que cayó en el capacitor 1, más la diferencia de potencial que hay en el capacitor 2. ¿Sí? La diferencia de potencial del capacitor 1 se calcula con la fórmula de los capacitores, ¿no? O sea, si tenía que C era Q sobre B, entonces B es Q sobre C. O sea, Q sobre C1 va a ser la diferencia de potencial en el capacitor 1. Q sobre C2 va a ser la diferencia en el capacitor 2. Entonces ahora reemplazo delta B era delta B1 más delta B2, quiere decir que es Q sobre C1 más Q sobre C2, saco factor Q y me queda 1 sobre C1 más C2. Ahora, por otro lado, si yo tengo un capacitor equivalente y no quiero que nadie se dé cuenta de nada, ¿qué quiero en ese capacitor? Quiero que, dada una carga Q y una diferencia potencial delta B, bueno, Q equivalente va a ser Q sobre delta B, ¿no? Por lo tanto, delta B va a ser Q sobre C equivalente. Ahora miro estas dos fórmulas, tengo delta B es Q dividido algo, y delta B es Q, bueno, es Q multiplicado por algo, 1 sobre C. ¿No? Y acá es Q multiplicado por algo, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Qué quiere decir? Que ese algo tiene que ser igual a ese algo. O sea, 1 sobre C equivalente tiene que ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y si tengo muchos capacitores, bueno, acá en vez de delta B1, delta B2, voy a poner delta B3, delta B4, etcétera, etcétera, y me va a quedar Q
1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3, etcétera, etcétera. O sea que si tengo muchos capacitores en serie, 1 sobre la capacidad equivalente de un circuito serie va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, etcétera, etcétera. Cuidado, que esto no quiere decir que es la inversa del otro. El paralelo era C1 más C2 más C3. Esto no es la inversa. 1 más C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 no quiere decir que es 1 sobre C1 más C2 más C3 más C4. ¿Sí? Cuidado. No se puede acá factorizar el denominador. ¿Sí? Esta cuenta hay que hacerla con mucho respeto. Bueno, y finalmente, acá tenemos otro ejercicio. Yo voy a dar un ejercicio muy parecido, pero acá me pregunta, por ejemplo, cuánto es la capacidad equivalente. Bueno, la capacidad equivalente, fíjense que hay una regla. Tiene que ser menor a la menor. O sea, si el resultado les da mayor que 3, está mal. ¿Tá? O sea, eso es lo que va a salir de las cuentas. Entonces, ustedes hacen un tercio, más un sexto, más un doceavo, más un 24avos, les va a dar un número. Ese número lo invierten y les va a dar la capacidad equivalente. Les va a dar 1,6 microfarads. Hagan este ejercicio y chequen. Calcular la carga total. Bueno, la carga total la puedo calcular nuevamente. Haciendo C es igual a Q, o sea, a toda la Q dividido delta B, entonces de ahí saco Q, haciéndolo con una capacidad equivalente, o, bueno, puedo calcular en cualquiera de estos, y en cualquiera de estos la carga ya sabemos que es la misma. Lo que pasa es que para calcular en cualquiera de estos necesitaría la caída de potencial eléctrico en alguno de estos capacitores. Bueno, por ejemplo, puedo calcular en este capacitor. ¿Cómo hago? Y si yo sé la carga y sé la capacidad, sé la caída de potencial. Finalmente voy a chequear de que la caída en este delta B1 más delta B2 más delta B3 más delta B4 me tiene que dar esto. Si no me da, me equivoco en alguna parte de la cuenta. Y también puedo ver que la diferencia, la caída de potencial que hay en este capacitor, dividido el total, va a ser lo mismo que la capacidad equivalente dividido la capacidad de este capacitor. ¿Tá? O sea, eso es otra prueba que puedo hacer. Y la idea final es tener un circuito, por ejemplo, como este, y reemplazar todo este circuito por un único capacitor. Entonces, ¿cómo se haría eso? O sea, yo tengo acá el punto A y punto B y un montón de capacitores. Y lo quiero reemplazar por un solo capacitor conectado entre el punto A y el punto B. ¿Cómo hago? Bueno, lo primero que hago es verifico dónde hay capacitores en paralelo. Acá encontré uno. Acá hay uno de 1 y uno de 3. Entonces, ¿cuánto me da eso? Y eso es lo mismo que poner un capacitor único de 4. Acá hay un capacitor de 6 y uno de 2. Bueno, eso es lo mismo que reemplazar todo esto por un capacitor de 8. Y ahora me quedó un capacitor de 8 en serie con uno de 8, y todo eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, 1 de 8 más 1 de 8 lo puedo reemplazar por ¿cuánto es 1 octavo más 1 octavo? Es 2 octavos. ¿No? 2 octavos es lo mismo que un cuarto. Quiere decir que esta capacidad va a ser igual a 4. Y esto es un cuarto más un cuarto más un cuarto es 2 cuartos. 2 cuartos es un medio. La inversa de un medio es 2. O sea que estos dos capacitores los puedo reemplazar por uno de 2, estos dos capacitores los puedo reemplazar por uno de 4. Ya se están dando cuenta que si tengo capacitores iguales en serie, entonces si tengo 2 va a ser la mitad, si tengo 3 va a ser un tercio, si tengo, eso ya se pueden ir dando cuenta, que les va a dar la cuenta a eso, ¿no? Y finalmente me quedó un capacitor de 2 en paralelo con uno de 4. O sea que acá puedo sumar y me queda un capacitor de 6. ¿Tá? Eso es todo lo que teníamos para ver de hoy. Les van a quedar unos ejercicios muy, muy, muy simples, simplemente para verificar que entendieron, que saben hacer este tipo de circuitos. Y con eso ya terminamos toda la parte de estática, así que cuando volvamos de las vacaciones vamos a empezar a hacer algo más divertido, que es ponerle movimiento. Vamos a ver cómo se mueven los electrones, cómo aparecen las corrientes, cómo aparece el campo magnético, y bueno, finalmente vamos a ver un poquito de teoría de relatividad y de cuántica.
Bueno, que tengan buenas vacaciones. Dejo de grabar y